Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están? Un gusto saludarles y gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional, como lo hacemos en estos horarios donde conocemos las opiniones y el análisis de quienes son parte de nuestra región, personeros, académicos, políticos, gente que es de nuestra región, y eso es lo interesante y lo importante, porque usted conoce justamente el análisis de temas tanto nacionales como regionales a partir de opiniones de acá, opiniones locales. Y hoy vamos a saludar en primera instancia a Percy Marín, candidato a diputado del distrito número 6 y consejero regional. ¿Cómo está, Percy? Un gusto saludar. Muy bien, Bernardo, y siempre un gran gusto poder compartir con grandes amigos, además, de la región y llegar a tanta gente como llega a este canal. Así que siempre un gusto, un agrado. ¿Cómo está Mauricio Viñambres? Es alcalde, es precandidato todavía, ¿no es cierto? A Sí, diputado del distrito 6, en las mismas condiciones de Percy Marín. en las mismas Estamos, condiciones. claro, porque en agosto se inscriben los candidatos, afines parece, Yes. y ahí ya podrás ser candidato. Oye, bien, desde acá en el Cerro de Petorca, visitando a la gente. No, eso es mentira. Está Yo, haciendo. yo estoy en los Andes a todo esto, ¿eh? ¿Ah? Yo estoy en los Andes a todo esto. Mire, Ah, ya, ya. ya. A ver, se da Estuve cuenta. el miércoles en los Andes, estuve el miércoles. Así que bien, compartir aquí, poder tener una conversación grata y que espero que los auditores también se entretengan. ¿Cómo está Fernando Wilson? Gusto de saludarlo, ¿no es cierto? Profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Él no ha acompañado, lamentablemente. Echamos de menos al hombre que siempre lo acompañaba ahí en el banco. Efectivamente, se hicieron las gestiones y esa persona fue destinada a otros lugares, digamos, y no estará. No, bien acá terminando la semana en la universidad, ya comenzando el final de semestre, ya comienzan a aparecer ¿Verdad? los primeros destellos del final. Impresionante lo rápido que se fue, digamos, Impresionante. este semestre. 4 semanas, 5 semanas nos quedan de Muy clase. rápido, muy rápido el año. ¿Cómo está Eduardo Muñoz, analista político, académico, también destacado de la Universidad de Valparaíso? Gusto saludarlo. Y supimos hace poco de corazón muy azul. ¿Cómo estamos? Gusto saludarlo. Muy bien, gracias. Un saludo a todos, a todos los que nos ven y especialmente al panel aquí con el que vamos a tener, espero, una conversación muy agradable como todos los viernes. Oiga, y mire, como siempre tenemos al amigo acá que nos regaló el No, pues, innombrable, así que aquí está años. echa ese, Así que Oh, ese es sácalo. importante. ese es una Oiga, lata, po. contertulios, amigos, eh, si bien siempre hay una pausa, pero quiero partir por un tema que ocurrió en las últimas horas, creo que vino a analizarlo por lo que está pasando en nuestro país. Porque en la región de Concepción, en San Pedro de la Paz, ¿no es cierto?, hubo un ataque por parte de dos jóvenes, adolescentes, al interior de un liceo. Y creo que es bueno tocarlo para un poco compartir cuál es su reflexión y análisis sobre este tema, porque
La investigación llevó a que ya se detuvo a uno de ellos, que habría sido el autor de los disparos, 17 años, pero que esto habría sido una rencilla con otro alumno que resultó también baleado. Ellos ingresan, uno saca un revólver, ¿no es cierto? Hace algunos disparos, lesiona a este otro alumno. Cuando van saliendo del establecimiento educacional, hay más disparos, dos alumnos más lesionados. Entonces, llama la atención que estemos llegando a este nivel en cuanto a que ya las cosas no se solucionan hablando. A lo mejor puede ser muy ilusorio, pero ya no se solucionan hablando o de otra manera, sino que se están solucionando así. Quiero partir con usted, Mauricio. Mira, bueno, primero es lamentable porque cualquiera que hayamos tenido, en mi caso tuve hijo e hija en los establecimientos vocacionales, el sentir que tu hijo está o hija está en riesgo es complejo. Ya, eso es como lo primero. Lamentar mucho el hecho. Y lo segundo, mira, es como malamente ha ido evolucionando. Antes las peleas en los colegios, yo creo que aquí varios torturos lo vivieron, habían discusiones de diferencias y a combo, se arreglaba a combo la cosa, ¿ya? Y era una característica de violencia. Después era cuchillo y hoy día es a pistola. Entonces, yo tuve un caso en Quilpué, en mi calidad de alcalde, que pasó en un colegio, ya de un niño que agredió a otro niño, como las mismas características de lo que se ve, de agresión que entró. Ya él había salido de cuarto medio y fue a encararlo, a acuchillarlo. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo que nosotros hicimos en esa ocasión es ver, aquí hay un tema de la sociedad y que yo quiero seguir insistiendo en que los jóvenes y los niños y niñas van al colegio a tener aprendizajes. La educación y la formación se da en la familia y los padres o madres deben ser responsables. Yo veía por las noticias muchos padres y madres preocupadas de sus hijos en los establecimientos educacionales. Esa misma preocupación debería ser masiva, ¿ya? En todos los establecimientos educacionales. Aquí hay una responsabilidad también de los padres y madres. Yo no conozco el caso del detalle, cuál es su situación familiar del joven agredido y los jóvenes que agredieron, qué es lo que hay detrás de eso. Pero hay una sociedad que abandonó a los jóvenes y a los niños. Yo siento que el adulto no se hace responsable, se sigue con la lógica de las condenas, ¿ya? Buscarles condena a niños y a jóvenes. Creo que el camino no va por ahí y esto ha ido evolucionando cada vez más y más. Un día nos vamos a encontrar quizá con dinamita en un colegio. Es terrible. Percy Marín. Sí, mira, lamentablemente este fenómeno se ha ido manifestando en términos bastante progresivos y muy rápido, en muy rápido aumento. Y, y uno ve que, por ejemplo, en este caso, cuando hablan los apoderados, que eso yo diría es lo más grave, hablan los apoderados y los apoderados presumen de que no, aquí lo que pasa tiene que haber sido un tema de rencillas por drogas y da por hecho prácticamente Mm. de que los niños que están dentro, los que fueron las víctimas, tenían problemas de drogas con el que entró y que ellos están acostumbrados a lo que ocurre y están aburridos de denunciar, lamentablemente. Entonces, es una realidad que se está produciendo lamentablemente en Chile, en los establecimientos educacionales principalmente, donde además los profesores, o sea, están expuestos a que les disparen, a que los acuchillen. Ya hemos visto varios casos de aquello. Y la disciplina que se impartía antiguamente hoy día ya no existe, está totalmente erradicada. Insisto, viene de mucho tiempo, incluso en esto tiene responsabilidad el colegio de profesores. Y me hago cargo en esto porque yo recuerdo una vez cuando una niña, ¿se acuerda la música, por la María Música? Le tiró un jarro de agua a la ministra de Educación y el colegio de profesores salió a respaldar a la niña, una cuestión insólita. Entonces, cuando tú empiezas a dar ese tipo de señales, las señales de en contra de la autoridad, en definitiva, de que no, el profesor es el amigo del alumno. Si no era el amigo, era el alumno.
el profesor le enseñaba, no tenía por qué ser el amigo del alumno y tenía que enseñarle con disciplina. Eso se acabó un tiempo hasta ahora. Hasta la forma, la educación propiamente tal, las normas de trato social han quedado absolutamente obsoletas en las escuelas. Entonces la gente de repente hace algunos esfuerzos para tener sus alumnos, hacía sus esfuerzos para tener alumnos en colegios particulares subvencionados, que hoy día ya no los hay, quedan muy pocos que son de congregaciones o fundaciones. Hoy día esa gente más pobre es la que no tiene ninguna posibilidad de salir en la situación que hoy día se encuentra. Y hoy día para revertir eso, yo creo que me encontré la razón, es re difícil. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en enfrentar esta situación sin poner la mano dura? Yo no veo otra opción. En su calidad de docente también, Eduardo Muñoz, ¿qué le parece esto, lo que se está viviendo? Pucha, es un fenómeno, por ahora no hemos sido testigos recurrentes de episodios de balaceras o de establecimientos educacionales, como en otros países, ¿ya? Pero es una señal de alerta, porque esto evidentemente tiene que ver con cuestiones culturales, tiene que ver con cuestiones psicológicas. Yo creo que hace rato que el país está dando señales de que no hemos abordado de manera seria algo que todos nos estamos haciendo los loquitos o no lo queremos mirar porque estamos con trauma, y es que tuvo una pandemia que duró lo que duró, que deterioró las relaciones sociales, que deterioró las comunidades, deterioró las interrelaciones. Fíjense, hay muchos datos que lo acompañan, ¿ah? La disminución sustantiva de actividades fuera de la casa. Pregúntenle a los dueños de restaurantes, bares y demás si ha aumentado o ha disminuido el público o han recuperado el público después de la pandemia. Pregúntenle a los profesores universitarios o a los de colegio si ha aumentado o disminuido, por ejemplo, las actividades no programática, no en aula, ¿no? Hay sedes universitarias donde terminan las clases y no queda nadie, eso no se ha visto nunca, ¿no? Eh, entonces yo creo que es un problema más profundo que hay que tener ojo antes que esto se transforme en una práctica habitual, porque además hay otros fenómenos culturales estructurales, digamos, ¿no? El deterioro que venía hace rato de los valores comunitarios, de la tolerancia, el respeto, la opinión del otro, etcétera, ¿no? Evidentemente lo que comentaron ustedes, también ha habido un detrimento en el uso del lenguaje, y esto no es menor, ¿ah? Fíjense que Mm. según datos, hay diversos estudios que coinciden en esto, pero los que miré yo son de la OCDE. Hasta el año 2010, el porcentaje, por decirlo así, yo siempre he sido crítico del índice cognitivo, ¿cómo se llama? Ayúdame, Fernando, ¿cómo se llama? Es que no lo uso ¿Cuál? nunca. El CI, El SEI, Taxonomía de el Bloom. coeficiente el CI, intelectual. Es un índice muy el complejo. Estos coeficiente índices intelectual. compuestos son muy difíciles Mm. de tomar en serio, que desagregarlos. Pero si lo usamos como una suerte de trazador, hasta 2010 los estudios que habían venían mostrando pequeños y paulatinos aumentos en el promedio de los test de CI. A partir del 2010, según esos Se indicadores, esto desploman. viene bajando. Por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo que la gente es más tonta. No, no es No, no, eso. sí se Los entiende. indicadores que se construyen. Lo que estamos diciendo es que hay una disminución en las habilidades que tradicionalmente entendíamos como inteligencia comunicativa, como capacidad de Mm. comprensión lectora, como capacidad de resolución de problemas matemáticos, y eso no está incluso ni siquiera mediado por clases sociales. O sea, el Es gap de horizontal. diferencia entre municipales y privados, por ejemplo, termino al tiro porque me parece que es un dato interesante para poner en contexto. Adelante. Si bien hay un gap entre públicos y privados en rendimiento, por ejemplo, de indicadores tipo PISA, que se ha mantenido en el tiempo, la verdad es que los indicadores promedios chilenos, sea privado o público, son muy distintos a los del resto del mundo, los desarrollados, y se han deteriorado tanto en lo público como en lo privado. Entonces, eso no está hablando de condiciones más estructurales, a eso voy, ¿no? Porque Ujú. no me parece, esta cosa pasa porque alguien en su cabeza, por muy enfermo que esté, considera normal entrar con un arma de fuego a un colegio y dispararle a los compañeros. Yo sé que la respuesta va a ser pongamos detectores de metales como algunos colegios. No, Y Pero eso es puede ser, reacción. yo no voy a criticar medidas específicas para controlar crisis, No, pero esto no se va a solucionar con eso a nivel estructural. Eso. Orlando Ujú. Wilson. No, Perdón que vaya totalmente. largo. No, y de hecho, siguiendo la misma idea, totalmente de acuerdo, es decir, los detectores de metales, el incremento de la disciplina y la autoridad de los inspectores, etcétera, son medidas paliativas, reactivas, que pueden servir, digamos, para
tapar, digamos, el problema crítico en el momento. Pero esto tiene que ver básicamente con una forma de comprender el mundo. Y ahí es donde comparto digamos, desconfianza respecto a los índices de coeficiente intelectual, etcétera. Pero no puedo dejar de encontrar muy interesante la alusión que hacía respecto al tema de complejidad y sofisticación del lenguaje. Cuando uno tiene personas con vocabularios reducidos, uno está comprobando una persona que no tiene pensamiento abstracto, que no tiene la capacidad de construcción de visiones más sofisticadas o complejas de la realidad, y por lo tanto de contener impulso. Y en ese sentido, por lo que estamos viendo acá, también veía en algunas entrevistas que se atribuía a un tema de droga, pero también a otros de un tema de que le habría levantado la polola, circunstancias. Que un chiquillo de 17, de 18 años no sea capaz de contener sus impulsos. Eh, ya, llegar a la violencia nunca es bueno, pero por lo menos antiguamente esto se resolvía con violencia directa, acotada y mediada, y después ambos participantes en una pelea, en una riña, combos, etcétera, se iban castigados. Pero hoy día que un chiquillo, primero, ¿cómo consigue un chiquillo de 17, 18 años acceso a una pistola con Exacto. munición? Segundo, ¿cómo logra sacar esa pistola, moverse por la ciudad, llegar a un colegio, entrar y buscar a su rival, descargarle los tiros y después, porque entiendo que el baleado en la rodilla era el objetivo, los otros dos fueron blancos ocasionales al pasar. Es decir, nadie había reaccionado. Bueno, también, nadie puede pedir heroísmo que se enfrentan a un chiquillo con una pistola que ya le disparó a alguien, digamos. Pero en términos estrictos, lo que estamos viendo es anomia. Un chiquillo que no percibe normas, que no se siente vinculado por ellas, que no siente ningún tipo de impulso civilizatorio de mantenerse o canalizar sus frustraciones. Me recuerda demasiado a Hobbes en el Leviatán, digamos, el estado de naturaleza completo, digamos. Un chiquillo que tiene un impulso y simplemente lo resuelve utilizando un arma de fuego. Ese problema estructural es mucho más allá del mero hecho y claramente tenemos un problema grave. Recordemos que en Valparaíso un colegio que también puso detectores de metales porque los chiquillos estaban entrando con cuchillos, digamos. Eh, al- el colegio que tiene que tomar ese tipo de medidas significa que tiene un serio cuestionamiento en su proyecto educativo y tiene que tomar cartas en el asunto porque algo raro está pasando en eso. Perfecto. Panelistas, cerramos el tema. ¿Alguien quiere en un Ujú. minuto concluir la idea para luego pasar a otro tema que está de moda y sigue, que es el de las licencias médicas? Doy la Wow. palabra. No ¿Alguien quiere empezar? solamente, Bernardo, solamente decir de que los índices de violencia que hemos visto en el los días anteriores al programa han sido brutales. Recordemos solamente de que en esta ciudad de Los Andes hubo un homicidio, un secuestro con homicidio. La persona se fue enterrada y los que perpetraron este acto, presuntos autores, son de nacionalidad colombiana. Entonces, todas estas cosas que cuando entran a una sala de clase y un chico y dispara, son homicidios o son delitos que uno generalmente estaba acostumbrado a verlo por televisión. Y como bien dice Eduardo, nosotros, claro, es una señal, pero ya hemos ido acostumbrando a muchas señales que se nos han ido dando, esto de los secuestros que no están, hoy día ya hay brigadas investigativas ocupándose de los secuestros. Y es una cuestión que lamentablemente va en un aumento que es exponencial. Perfecto. Y a eso es lo que yo creo que hay que ocuparse de una u otra manera, hay que buscar alguna solución. Bien, pues, sí, como bien se señalaba, recordemos que el lenguaje crea realidades y el tema Yes. del lenguaje también hoy está siendo preocupante, sin duda. Pasemos al otro tema, pues. Quiero partir con Ujú. usted, Mauricio Viñambres. ¿Le parece bien la solicitud de más atribuciones para fiscalizar por parte de la Contraloría una vez que fue la Contralora de la República, expuso en el Senado, se dio a conocer cómo era la situación, se han ido conociendo nuevos nombres de uno y otro lado, eh, incluso ella esbozó que ya no solo va a ser el cruce con las licencias relacionadas con el servicio público, sino también con el tema privado, y no solamente para viajes internacionales, sino que también aquellos usos de licencia y que hubo viajes a nivel de país. Mauricio Viñón. No, mira, yo creo que estábamos hablando del problema del lenguaje,
de lo que viven los jóvenes, cómo se están formando. Bueno, esta es otra manifestación de alerta. Una sociedad, y aquí cruza ni izquierda ni derecha, ni rico ni pobre. Yo los que creo que tienen más condiciones económicas que pudieron salir del país, ¿no? Porque no bastaba solo con una licencia. Entonces, yo creo que estamos en una sociedad bien compleja, bien compleja. Es un tema, porque, claro, uno puede hacer juicio, el colmo es terrible, perfecto, es así. Se usa un instrumento que a mi gusto es muy delicado, porque lo que alguna vez hemos estado enfermos y tú pides una licencia es porque te sientes mal. ¿Ah? No, no me imagino, y lo digo sinceramente. No me imagino de que con una licencia uno está pensando irse a vacaciones, ¿ya? O ir a otro país, porque el pasar por un aeropuerto, bueno, y si estáis adolido, es por algo que un médico te dice. Eso es lo primero. Yo creo que estamos en una sociedad que está usando instrumentos, formas, estilos de convivencia, de vivir la vida de una forma absolutamente caótica. Para mí esto es caótico. Los médicos que se han prestado para el tema también. Si aquí no es solo los personajes. Ahora, fíjate, nos vamos a encontrar con otro tema más, ¿ya? Más adelante. Y yo te digo, ya viene el cuestionamiento de las horas extras en el caso del sector público. Bueno, aquí se legisló, todos estuvimos de acuerdo que se hicieran 40 horas. ¿Cuál era la lógica de las 40 horas? Era que la gente tuviera mejor calidad de vida, pudiera tener más espacio, convivencia con la familia, actividad recreativa, deportiva, que el trabajador no estuviera sumergido en el día a día y que su vida era el trabajo. Eso, así yo entendí el espíritu de la ley de las 40 horas. Y yo me hago la pregunta, ¿y las horas extras? Se acaba ese espíritu, ¿ya? Porque las horas extras yo creo que el sector público debería ser eliminado, claramente. Eliminar, no existir horas extras, porque yo sé cómo se utilizan, sé cómo se dan, ¿ya? A mí me costó mucho, mucho hacer ver trabajadores, no, yo tenía trabajadores que trabajaban de lunes a lunes, hasta que tuvimos un accidente con un conductor que falleció por la cantidad de horas, se quedó dormido. Entonces, ahí ya los domingos evitamos la hora extra. Entonces, aquí hay un tema, yo te diría, profundo, que hay que analizarlo. Aquí los fenómenos, no solamente el tema de la hora extra, no solo el tema de las licencias, no solo el tema de los jóvenes, que lo que decía Eduardo efectivamente está alerta. Algo está pasando en la sociedad que hay que hacer, hay que enfrentar. Más allá de los pensamientos políticos que podemos tener, hay que hacer modificaciones más duras. Y lo último, mira, yo me voy a meter la pata a los caballos aquí, pero yo creo que siempre me hice la pregunta, ¿por qué el sector público tiene que tener un trato, un contrato distinto a todos los trabajadores de Chile? A mí eso me llama la atención, siempre me llama la atención. Porque yo creo que las condiciones del Código de Trabajo hoy día en Chile son bastante buenas, ¿ya? Son muy pro trabajadores. Entonces, ¿por qué tener un estatuto especial? ¿Por qué tener esta categoría, funcionarios de planta, de contrata, honorarios? Todos por Código de Trabajo, como corresponden, con sus normas, leyes, y en fin. Creo que deberíamos avanzar y hay que modernizar el Estado. Yo creo que hay un tema complejo en el Estado. Claro, considerando que este es un tema que va más allá del pensamiento político, esto es una cuestión de Están Estado, todos del metidos, país, exacto. Esto es transversal, Sergio Marín. incluso el ateo. Claro, es como fome de repente, pero y yo quiero coincidir con Mauricio. Yo creo que los funcionarios públicos debieran tener un contrato similar a lo que corresponden al Código del Trabajo. O sea, un funcionario público, si yo soy la autoridad superior y no me gusta el trabajo que desempeña, simplemente lo quiero echar, lo despido y le pago los años que corresponden, con el tope de 11, ¿no es cierto? Y con eso termino con los apennados, en fin. Le doy la posibilidad a que la autoridad, en definitiva, gobierne con los que estima conveniente y para que, en definitiva, también se le pueda exigir a la autoridad que por qué hizo bien o por qué hizo mal las cosas. Yo creo que eso es sumamente importante quizá poder avanzar en aquello, pero yo creo que también hay algo que creo que es más importante.
terminar con el control que hace la Contraloría, que es un control de tutela respecto a los municipios, que en definitiva, si quieren lo cogen y si quieren no lo cogen. Debe haber un control jerárquico, como lo hace respecto de otros organismos públicos. Ese yo creo que es la gran modificación que requiere hoy día la Contraloría para poder un control más estricto, como lo hacían antiguamente, de que en definitiva antiguamente entraba la Contraloría, no pedía permiso a nadie, si estaban los cajones con llave los abrían con violencia, los destruían, sacaban cosas como era un allanamiento prácticamente. No digo que sean esos mismos términos, pero sí yo creo que la Contraloría debería tener el acceso lo más expedito posible y tener además una capacidad de algo que hoy día está ausente, que son las sanciones. ¿Por qué hacen estas cosas? Porque no hay sanciones. La gente, muchos funcionarios lo dan como un derecho adquirido. O sea, yo tengo mis vacaciones, pero pucha, si no me alcanza el tiempo, me pido una licencia. O amenazan al titular al empleador con que, bueno, si no me respondes con lo que yo te pido, te tiro una licencia. Entonces está, en cierto modo, como muy asumido dentro de los funcionarios. Perfecto. Le voy a pedir a Fernando y a Eduardo que nos esperen unos segundos porque hemos concluido por tiempo este primer bloque, nos vamos a separar y ya vamos a volver para retomar el tema. Gracias a Percy Marín, a Mauricio Viñambres, a Fernando Wilson y a Eduardo Muñoz por estar hoy en este cita regional. Nos separamos solo por algunos segundos y ya volvemos con estos interesantes temas y por supuesto lo más interesante, la opinión de nuestros invitados en este programa. Bien, y retomamos entonces este cita regional. Le reiteramos, estamos junto a Percy Marín, Mauricio Viñambres, Fernando Wilson y Eduardo Muñoz. Habíamos quedado justamente con este tema de las licencias que seguramente va a continuar por bastante tiempo. Yo lo único que espero es que no se sobreutilice por una cuestión electoral y sí, la verdad, que haya soluciones, ¿no es cierto? Y haya respuestas concretas, más allá, insisto, del tema electoral. Eduardo Muñoz. Ya, este es un tema que a mí en lo particular, ustedes saben, para los que no lo saben, yo sé que el panel lo sabe, pero para los que lo están viendo, yo soy administrador público y me dedico a formar servidores públicos. Entonces es un tema para mí muy importante. Lo primero que quiero decir, algo en que todos estamos de acuerdo. Esto es grave, hay que atajarlo rápidamente. Estoy súper de acuerdo con la medida de hacer las investigaciones que corresponden y tomar las medidas que corresponden de manera realmente sumaria, ¿no? O sea, rápidamente. Y yo creo que los que hicieron esto terminaba la investigación, porque también no puede ser que creamos en el debido proceso para algunas cosas y para otras no. Si se demuestra que hubo fraude, para afuera. ¿Ah? Si no, bueno, ahí se verá en cada caso, pero miren, puede ser, he escuchado algunas excepciones, como que en realidad el tratamiento, yo creo que ya, supongamos que no son 25.000, que son 20.000, igual sigue siendo mucho, en número, como número N. ¿Ya? Dicho eso, y lo voy a repetir, me parece que en el caso de los fraudes, me parece una frescura, ¿no? En el otro caso habrá que ver caso a caso, pero que es una frescura y ojalá que se apliquen las máximas sanciones que permita el estatuto administrativo. Lo que no he escuchado estos días, y eso es lo que quiero decir porque también yo le tengo un amor profundo a la función pública, son datos de contextualización. Yo creo que en Chile no hemos contextualizado. ¿Quién de los que de aquí? O sea, no lo voy a hacer así. Chile tiene 1.200.000 y fracción, dijo infracción para no entrar en la disputa de si son 50.000, 60.000, 80.000. 1.200.000 y fracción funcionarios públicos o trabajadores al servicio del Estado, si uno considera empresas públicas, municipalidades, etcétera. Yo soy 800.000 si uno toma solamente en cuenta el gobierno central, regional y municipalidades. 800.000. O sea, estamos hablando de que en un caso este número de funcionarios, no de licencia, de funcionarios 25.000, no alcanza a llegar al 3%, es levemente superior al 3% del total de funcionarios públicos y funcionarias públicas del país. Y si tomamos el global total, 1.200.000 y tantos mil, ¿no? Estamos hablando de menos del 2%. Para colocarlo en contexto y en perspectiva. O sea, aquí no estamos hablando de un empleo público fraudulento. Yo creo que eso es lo primero que quiero decir. Segundo,
Fíjense que los cargos de confianza en el país, de confianza exclusiva del presidente, del gobernador regional y del alcalde y de los alcaldes, de respecto del empleo público, representan menos del 0,5%. Estamos hablando. Mire, saqué los datos para no tener que engrupir, porque estos datos uno no los maneja todos los días. Si por eso lo estoy dando, para que la gente le ponga contexto. Fíjense que, si me vieron distraído porque estaba cerrando el Excel, el presidente de la República tiene poco más de 800 cargos de confianza exclusiva. Los gobernadores regionales son 16 por región, 16 regiones son 256 cargos de exclusiva confianza. Y los alcaldes, aproximadamente de los 350 y algo municipios, 1725 cargos de exclusiva confianza, teniendo en cuenta que es el secretario municipal, el director jurídico, el director de salud, el director de educación y el DIRE, como directores de exclusiva confianza. ¿No? Esa es la magnitud. Y sobre eso estamos hablando de 25.000, a los cuales hay que aplicarle la máxima sanción posible. El otro dato que le quiero dar a los telespectadores para que se formen su propia opinión. El gasto público en Chile respecto del PIB, de lo que el país produce, es inferior al 25%, es 24, y algo. Como son datos del Banco Mundial, no voy a dar como y algo para que no entremos a pelear los decimales, ¿no? Son datos hasta el 2023. No son del Estado, son los datos que redacta el Banco Mundial, ¿no? Que suma todo, 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 no acepta distinciones, todo el gasto público. Y de ese gasto público, el empleo público, o sea, de ese 24%, que ahora va a ser el 100, de ese 100% de gasto público, 19,9%, o sea, casi el 20%, dicho por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, representa eh, remuneraciones al sector público, o sea, lo que cuesta pagarle a los trabajadores públicos. No voy a hacer aquí un análisis comparado, pero solamente les voy a decir que el gasto público en Estados Unidos es del 37%, solamente les voy a decir que el gasto público en México es del 26%, que el gasto público en Suecia es del 44%, que el gasto público en Francia es del 37%, en la OCDE del promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que es un escándalo y que hay que tratarlo con todo el rigor, pero no vayamos a caer en el juego de creer que esto dice que tenemos un Estado ineficiente, inefectivo, un mal Estado. En general, Chile tiene indicadores OCDE con un Estado que cuesta lo que cuesta en África. Estamos en el rango más o menos de Latinoamérica. O sea, con indicadores latinoamericanos, el problema de Chile son otros. Que los buenos indicadores que tiene son centralizados, la esperanza de vida en Santiago es mayor que en regiones, el gasto público se gasta más en la metropolitana que en regiones. Tenemos otros problemas. Y sobre este punto, por favor, lo único que le pido a los telespectadores, mire los datos y no vaya a caer en creer que tenemos un Estado público que está lleno de profesionales sinvergüenza que se dan de vacaciones con licencia fraudulenta. Perfecto. Eso. Fernando Perdona, Wilson. perdona, al tiro, Sí, un segundo. un datito, Eduardo. Tú sabes que hay una práctica de las horas compensatorias Mm. para sumar temas. Y horas compensatorias es verso igual que no te pagan la hora extra. Y las cambian por Entonces, hora, por 1,5. claro, y ahí acumuláis también, más Mm. los permisos administrativos. Mm. Entonces, aquí se ha hecho una costumbre en el sector público de ir acumulando, acumulando, dejar, si el problema es el dejar de trabajar y para qué fuiste contratado. Ese es el tema. Y otros funcionarios que yo comparto contigo, que se ha hecho, lo han hecho muy bien, pero hay que echarle mano al tema de lo público, hay que echarle mano. Perfecto. No, tu Fernando Wilson. pregunta, tu pregunta respecto de por qué tiene que haber función pública es una gran pregunta, pero no se puede responder en este programa. Pero es una gran pregunta. Y es para ¿Sí? largo, además. Mm. Para largo el análisis. Tendríamos que tener No, 3, 4, ahí 5 programas. Fernando Wilson. no, compartiendo un poco los planteamientos de Eduardo, solamente dos matices específicos. El problema es que el crecimiento del empleo público en Chile ha sido inorgánico. No ha existido una estructura coherente de desarrollo de lo que podríamos llamar la planta de confianza política y las plantas técnicas específicas de gestión. Los modelos anglosajones, digamos, de servicio civil, donde el funcionario público tiene un escalafón, y que es al que se ingresa después de una formación como la que imparte Eduardo en la universidad, y etcétera, genera un sistema ordenado, coherente y razonable, que tiene problemas, dicho sea de paso, los problemas que ha tenido Gran Bretaña, por ejemplo, con el equivalente británico al FONASA, digamos, el National Health Mm. Service, o, bueno, el problema que tiene Noruega también con su propio sistema de salud. Pero en términos estrictos,
requiere un nivel de racionalización, porque el problema que tenemos en este momento es que el Estado tiene un régimen de crecimiento inorgánico en una sucesión de áreas donde no se pueden establecer juicios de carácter coherente. Hay órganos del Estado que funcionan brillantemente bien y hay otros que lo hacen de forma lamentable. Y no hay una estandarización, no hay cánones, no hay criterios. Y el estatuto administrativo, que nace en la década del 30, se convierte a través de sus múltiples iteraciones, digamos, en, eh, digamos, un grillete al tobillo que impide tanto el ingreso como el egreso y sobre todo pone estímulos perversos de persistencia y permanencia en el Estado, más que realmente en el cumplimiento de funciones. eh, Debería ser mucho más fácil entrar, pero también debería ser mucho más fácil salir. Y el objetivo de una persona no debería ser llegar al Estado para pernarse ahí y quedarse más allá de cualquier función. Veamos el debate, a mi entender, que rondaba en lo ridículo, de esta decisión de jubilar a los empleados públicos a los 75 años, a toda ratio. Don Pepe Rodríguez Elizondo ha dado entrevistas, salió en el diario, etcétera, diciendo, oiga, chuta, yo tengo una experiencia, estoy coherente. El profe Claro, pero Massa. uno puede entender que quizás pero claro, que a la vez un conductor a los 75 quizás ya no retenga los reflejos. Bueno, el problema que tenemos es que tenemos un sistema disfuncional. Me parece que la solución de eliminar el estatuto para pasar a Código del Trabajo, mientras se prepara un régimen de servicio civil, podría ser quizás la mejor solución. Podría proveer una solución de corto plazo y en paralelo a comenzar a preparar y trabajar en la creación de un servicio de carácter realmente operativo. Termino diciendo que el modelo francés también es bastante interesante, pero eso es particularmente en el Estado central francés. Perfecto, bien. Eso. Muchachos, quiero pasar a otro tema porque creo que es importante también, que tiene que ver con que hubo un nuevo recorte al presupuesto regional. En principio se habló de un 5% y ahora se sumó un 3%. Y ya se está hablando de una reducción de 8.900 millones de pesos del presupuesto regional, considerando que más o menos el presupuesto anual para este año eran 110.000 millones de pesos. Hay preocupación, se han alzado voces porque se señala que hay proyectos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la educación, de la seguridad, que no se van a poder llevar a cabo. Mauricio Viñales. No sé, oye, mira, yo tengo un tema con el gobierno regional, para serte honesto, porque no conozco, no me he metido en el tema de cómo ha sido el gasto. Porque uno de los grandes problemas que se tienen en los gobiernos regionales, no solo en este, en la mayoría, en los municipios igual, ¿ya? O en el sector público, es cómo haces tú el gasto, ¿ya? ¿Cuáles son los niveles de gasto? La eficiencia que se llama el gasto, ¿ya? Entonces, tú planificas, proyectas y dices, va, este año vamos a gastar tanto y vamos a gastar 100 y finalmente tú ya a mitad de año y has gastado 30, 40. Yo creo que habría que revisar primero qué es lo que está pasando en el gasto del gobierno regional, cómo ha sido, ¿ya? Y cuál es el comportamiento, porque hubo mucha crítica hace un tiempo atrás que el gasto no ha sido tal como corresponde, eficiente. Entonces, yo creo que esa es la primera mirada que te digo. La segunda, yo siento que aquí hay una materia, yo espero que el presidente anuncie y reponga el proyecto de renta regionales. Yo estoy proponiendo iniciativas que el Servio debe ser manejado por el gobierno regional, el metro debe ser manejado por el gobierno regional. Yo creo que aquí hay que generar más producción regional, ¿ya? Que esperar cuánto me da Santiago. Es como la MESA, po, ¿ah? Porque estamos esperando si el gobierno nos va a dar un poco más o un poco más mi papá Estado, mi papá gobierno central. Yo creo que la región debe tomar, trabajar y hay que cambiar, no es responsabilidad del gobernador, ¿ya? Por ningún motivo estoy diciendo eso, pero yo creo que hay que cambiar la figura de los gobiernos regionales. Por algo los consejeros regionales son elegidos, por algo el gobernador es elegido. Es una institucionalidad que representa a la ciudadanía, ¿ya? A unos les podrá gustar más, a otros menos, no importa, pero creo que la atribución y la forma de... Fíjate, estamos con una licitación, ¿ya?
del área metropolitana del Valparaíso y Por la ve favor. la CDM Transporte. Y yo no sé cuál es solo opinar y ciertas opiniones que pueden dar los consejeros regionales y el gobernador. Pero eso debería ser materia de la gobernación regional, del gobierno regional. Entonces, yo creo que esta rebaja es lo que no es primera vez, ¿verdad? No es primera vez, y no solo con este gobierno, sino gobiernos anteriores, también le recortaron al gobierno regional. Me acuerdo, no sé, un tiempo atrás fueron a protestar alcaldes con el gobernador a La Moneda. Entonces, ya esto, y hace 5 años atrás también fuimos a reclamar por los presupuestos. Ya este es un tema que tiene que ver con la Persistente. descentralización, tiene que ver con eso. Un gobierno regional debe manejar su región, debe proyectar el desarrollo económico, los proyectos sociales, culturales, en fin. Pero eso no está pasando. Entonces estamos esperando la mesada del papá Estado centralista. Percy Marín, usted fue ex consejero regional, presidente de la Comisión de Inversiones. ¿Qué le parece esto que se ha venido dando en el tiempo, quizás de manera continua? Exacto, bueno, coincido en parte de lo que hizo Mauricio, pero este recorte no solamente se lo hicieron al gobierno regional, también se lo hicieron al Fondo Común Municipal. Y, y nuestra autonomía como gobierno regional es bastante relativa, porque tenemos además ese incentivo que es súper perverso que tiene la administración pública, que en definitiva los resultados se miden por la ejecución del gasto. O sea, entre gastaste el presupuesto, pasaste bien y te felicitan, cuando lo que debiera hacer es que Eficiencia del gasto. Claro. eficiencia, exacto, eficiencia en el gasto. Y el gobierno regional en particular se ve muchas veces retrasado en la ejecución presupuestaria por culpa de quienes son nuestros principales clientes, que son los municipios. Cuando pasan, por ejemplo, más de un año que un municipio no ejecuta un proyecto de inversión al cual nosotros aprobamos en su minuto, se le asignó los recursos y no lo ejecutó. Esos recursos no tenemos nosotros cómo, en definitiva, rendirlos. Siguen ahí. Y si se mantienen ahí, obviamente que viene el castigo para el próximo año. Por lo tanto, sobre la base de una proyección que tiene que hacer el gobierno regional en términos de que, a ver, este municipio no me va a cumplir con el gasto, este otro tampoco me va a cumplir con el gasto. Hacer una proyección, tratar de gastarse los recursos en otras iniciativas de inversión, que algunos le llaman el bicicleteo, ¿no es cierto? Pero esa cuestión, claro, yo creo que en el tiempo se hace bastante compleja porque no nos permite tener una mínima certeza de cuánto podemos gastar en definitiva y cuánto es lo que estamos, la necesidad real de la región. Porque nosotros hoy día como gobierno regional aparte, bueno, estoy hablando como antes de que era consejero regional, pero hoy día las necesidades del gobierno regional es lo mismo, están gastándose plata, recursos en proyectos que son de iniciativa o que son responsabilidad del nivel central. El Van Buren no tiene equipo. El Van Buren no tenía ni siquiera pesas ni balanzas para los servicios de neonatología. No tenía los mínimos elementos para poder funcionar. Lo mismo con oncología. ¿Quién, ¿Quién se tuvo que poner ahí? El gobierno regional. Lo mismo respecto a los programas pro empleo, que eran de responsabilidad del nivel central. Más de 12.000 millones al año que se gasta el gobierno regional de su propio presupuesto en esto que es responsabilidad nacional. Los carros, los carabineros los estamos comprando nosotros, el gobierno regional. No lo está comprando el nivel central. Entonces, este fondo de compensación, disculpa Bernardo para terminar, este que es un fondo de compensación, que fue para paliar necesidades que no alcanzaban con el nivel central, hoy día el nivel central se está aprovechando de esos fondos para, en definitiva, poder parcharle sus propios problemas o errores. Perfecto. Eduardo Muñoz. Bueno, a ver, yo no soy muy partidario, ya voy a generar polémica con lo que voy a decir, se van a enojar, pero yo no soy muy partidario del lloriqueo, ¿ya? No, nunca lo he sido, sobre todo en el tema de la regionalización. Yo creo que la regionalización ya reclamar al gobierno central, seguir reclamando al gobierno central es casi una puesta en escena, una misa en escena, ¿no? No, porque Este, ojo, el reclamo por el recorte presupuestario regional ha ocurrido con vacas gordas y con vacas flacas. O sea, ahora se sí, explica el recorte porque hay un contexto general
de recorte en el sector público. Por lo tanto, también me parece poco solidario. O sea, yo creo que no es la única región que le recortaron presupuesto, no es el único servicio y no es la única ni empresa pública, ni que le cuento las universidades, ni los servicios de salud autónomos, etcétera. O sea, la restricción presupuestaria que se está viviendo hoy día tiene que ver con un mal cálculo de los ingresos y así de simple y todos están pagando lo que corresponde. Primera cosa, ¿ya? Segunda cosa, si las regiones, que mi posición es positiva, quieren, tenemos que tomar medidas concretas. Y la medida concreta es presionar por la aprobación de ley de rentas regionales. Primero. Segundo, explicar que la ejecución del gasto, como bien decía Percy, no solamente tiene que ver con la capacidad instalada, que hay problemas de eficiencia, por cierto que lo hay, yo no lo voy a discutir. Lo que digo yo, siempre hay, o sea, los problemas siempre tienen más de una explicación, pero también tiene que ver con las características de la inversión, con los permisos, con los procesos de autorización, etcétera. Son temas muy complejos que es difícil explicar en pocos minutos, ¿no? Pero, por favor, confíen en mí en que el problema es más complejo de lo que parece. Y en tercer lugar, y esta cuestión no es menos que decirlo, yo creo que también tiene que ver con una forma de evaluar. Yo creo que es un error, humildemente, la otra forma es legítima, no digo que sea ilegítima. Yo creo que hay una forma distinta de mirar el gasto público que no es ni por la eficiencia ni por la ejecución, que es por la efectividad del gasto. ¿Me entienden? Porque el objetivo del Estado no puede No, ser gastar menos solamente. Tiene que gastarlo bien, y gastarlo Es bien, producir y ahí resultados. claro, tiene que exacto, cumplir con los de acuerdo, recursos públicos se legitiman en el para qué. ¿Para qué voy a gastar esta plata? exacto, Son recursos, ¿cachai? Y lo que estoy de viendo acuerdo, es que, por un lado, hay subejecución presupuestaria, que alguien podría decir, Eureka, estamos gastando menos que el año anterior. No, ese no es el punto. El punto es que menor gasto significa menor cumplimiento de objetivos. Miren, se exacto, demoraron un año. Yo llevo un mes preguntando por la estrategia regional de desarrollo para que me la envíen. Miren, una universidad regional enviando mensajes, casi WhatsApp y correo, para que me envíen la estrategia regional de desarrollo que se demoró un año en aprobar el gobierno regional. Un año. Un año, la que le encargaron al PNUD, que estaba aprobada, se demoraron un año en aprobarla, cuando estamos terminando el periodo presidencial, o Exacto. sea, vamos a perder un año y medio en que se vuelva a instalar el nuevo gobierno, sea de color político que sea, esto que estoy diciendo es técnico, ¿no? O sea, de una ejecución de un plan de 5 o 10 años, los primeros 2 años de diseño los vamos a perder porque, ¿cómo nos demoramos un año en aprobar un instrumento que el mismo gobierno regional le encargó al PNUD? Que se lo entregaron hace un año y un mes. Un año y un mes. Entonces, es verdad, siempre hace mal que te recorten plata. Ese es el problema. Ese es un gran problema. Pero ojo, es un problema que se viene arrastrando hace años en la región. Aquí, Percy, tú fuiste score y tú sabes que por lo menos hace totalmente. 7 años que el gobierno regional o los gobiernos regionales en general, porque no es con este, para que no se vayan a enojar en la intendencia, no estoy hablando de que sea particularmente Claro. este gobierno regional, ¿no? Porque son sensibles. Entonces, no es este El, gobierno regional. disculpa, el 5% de emergencia lo acostumbraban a retirar siempre. De hecho, era peor cuando estaban los intendentes, porque ahí respondían al presidente de la República, por lo tanto, el 5% de emergencia lo retiraban Por sin defecto. ningún reclamo. Entonces ya Así es, estamos por defecto. acostumbrados a una misa cada 3 meses, como cuñas. Por favor, las personas hagan memoria o pónganlo en el calendario. Van a ver que en ciertos meses del año serán las mismas noticias, las mismas explicaciones. Que el recorte presupuestario, que la compra de camiones, que la compra de equipamiento, que la compra de patrulla, que la compra de carro bomba. Y yo lo que estoy pidiendo, por favor, es que si queremos regionalización, tenemos que tener un proyecto de región legitimado democráticamente. No basta con tener un documento, Perfecto, ¿no? Eso. me parece. Fernando Muñoz, sin duda que vamos a terminar Eh, este programa con su opinión porque ya el tiempo... Interesante su opinión, es discusión muy interesante porque, claro, se plantea el tema, pero va más allá. Va a una cuestión de fondo y creo que eso es lo importante de programas como este. Exacto. Fernando, pues. a ver, aquí hay dos cosas. Primero, sé que esto es majadero, porque lo he dicho como en 20 programas, pero tenemos un problema conceptual básico de definir cuál es la estructuración del país. Si queremos tener un Estado federal o si queremos tener un Estado unitario. Tener un regionalismo con autonomía elevada es un Estado federal. Eso no es, estamos tratando de generar un injerto de mono con loro
al tratar de generar un Estado unitario con regiones con presupuesto autónomo, etcétera. Eso requiere un análisis de nivel superior respecto a la estructura de organización del Estado. Dicha la majadería del caso, eh, hay un segundo elemento que es fundamental. Chile tiene un problema de financiamiento del Estado que es estructural porque tenemos un régimen de incremento de gasto fiscal que se da anual, con un régimen de crecimiento anual del orden del 3, y de algo por ciento los últimos 15 años, y tenemos una tasa de crecimiento promedio del orden del 1,8%. Es decir, Chile ha estado gastando, si a eso se le agregan los gastos extraordinarios de la pandemia, estamos gastando mucho más dinero del que Chile puede generar para el funcionamiento del Estado. Con el respeto al caso, pero Chile tiene un presupuesto nacional de 92.000 millones de dólares, dejando de lado el hecho de que no tenemos cómo financiar eso, y lo que ha llevado a que hayamos incrementado en 10 años la deuda en un 38%, perdón, pasamos de un 6 a un 42% de deuda. eh, Claramente hay un hay un problema de capacidad del Estado de administrar y gestionar este incremento masivo de recursos que lleva a un nivel de ineficiencia en el gasto. Le compro completamente la idea a Eduardo que el tema es producir efectos, producir resultados. El hecho concreto es que hoy día Salud ha duplicado el presupuesto y tenemos listas de espera que son masivamente mayores a las que teníamos antes. En educación hemos multiplicado por 3 en los últimos 18 años el gasto en educación, y hoy día los chiquillos, a ver, la OCDE, en lo que yo creo que es la vergüenza académica más grande que he tenido en mi vida, tuvo que ampliar el tamaño del gráfico para incluir lo abajo que estábamos en él. Es decir, todos los miembros de la OCDE estaban en el cuadrante superior derecho y nosotros estábamos solos en el cuadrante inferior izquierdo. En una situación así, claramente tenemos un problema de gestión de gasto. Y vuelvo a insistir, el problema no es incrementar o reducir el gasto per se, sino que conseguir eficiencia. Por el volumen de dinero que estamos gastando en educación, que no es tan distinto del que se gasta en Europa, inferior obviamente, pero es muy superior a los resultados que estamos consiguiendo. Nuestro problema hoy día es conseguir los resultados. Y eso se conecta directamente con lo que conversábamos inmediatamente antes, en términos de la eficiencia del Estado. Y en este minuto la modernización del Estado tiene que dejar de ser un mantra, digamos, casi como esperando a Godot, sino que se convirtió en una necesidad de carácter urgente y crítico, porque seguir inyectando dinero a un Estado que no es capaz de utilizarlo de forma eficiente significa un severo problema. Este es un momento en que tenemos que decir, a ver, paremos lo que estamos haciendo, revisemos qué es lo que está pasando, porque tenemos que entrar dentro de la eficiencia y necesitamos claramente intervenir en eso. Perfecto, bien. Estamos concluyendo este programa que va a ser un interesante debate. Se ha puesto también ideas muy importantes que creo que hay que considerarlas y de eso se trata esta cita regional. Mauricio Ñames, un gusto haberlo tenido en esta cita regional. 20 segundos para un último mensaje, porque el señor director está acá, siendo, No, estamos en yo creo que en Chile hay mucho temor con el sistema Estado federal y en fin, pero yo creo que hay mezcla, hay países que no tienen el sistema federal y tienen autonomía los municipios en muchos países y que no son sistemas federales, eh, son gobernanzas propias de la ciudadanía, conjunto con los ciudadanos y los gobiernos regionales. Sí, yo entiendo que uno puede ver que es un sistema presidencial, que cuesta mucho cambiar el sistema político, pero yo creo que llegó la hora de cambiar el sistema político. Hoy día, perfecto. las regiones tienen que tener su fuerza y su impulso por el bien de todos nosotros, por lo económico, lo social y lo Bien. cultural. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo para usted. Percy Marín, Gracias. 20 segundos para usted. Y no, solo yo señalar de que creo en la regionalización. No creo en un Estado federal, creo firmemente en el Estado unitario y creo que sí tienen que entregarse las competencias suficientes para que los gobiernos regionales puedan cumplir su misión de la mejor manera posible, principalmente respecto de la DIPRES, que es el gran obstáculo para poder ejecutar como el gobierno regional y sus consejeros quisieran. Muchas gracias, Percy. Que esté bien. Saludos a la familia.
Eduardo Muñoz, 20 en su segundos nombre. para despedirte, su último Voy a voto. partir diciendo que yo sí soy federalista y parlamentarista, pero eso no importa porque soy uno solo, me importa lo que quiere la sociedad. Y la sociedad, yo creo que quiere mantener Estado unitario, pero yo creo que es posible hacer compatible, por la vía de las competencias, ¿no? Ciertas cosas que son de alcance nacional unitario, como seguridad, y ciertas cosas que pueden ser de alcance regional autónomo, como el desarrollo regional en áreas específicas. Y efectivamente que eso hay que hacer un diseño concreto de competencia. Yo creo que en eso estamos, por lo menos yo creo que los que estamos aquí estamos más o menos de acuerdo, porque de aquí no conozco a Exacto. nadie que sea unitaritarista extremo. Somos todos, en el peor de los Claro. casos, semi-autonómicos para la región, en el peor de los casos. Entonces, yo creo que se puede encontrar un modelo de consenso que permita eso, y eso es lo que hay que aspirar. Y para eso ya no sirven las quejas. Ese es el punto. Ya no más quejas. ¿Para qué Perfecto. más quejas? Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo, ¿ah? Que esté bien. Saluda también a la familia. Fernando Wilson, termino con usted. 20 segundos. Por favor. No, solamente insistir en que yo no tengo ningún problema en el sistema que quieran o se determine. El tema es hacerlo. Estoy completamente de acuerdo en que dejémonos de quejar. Esto resulta, ya no necesitamos más diagnósticos, llevamos 20 años diagnosticando. Pasamos al momento en el que se necesita comenzar a ejecutar. Pónganle el nombre que quieran, pero háganlo. Y ese es el punto central. Eh, Estamos como perro persiguiéndose la cola, dominados por escándalos de fines de semana y la pelea política corta, porque nadie quiere enfrentar los problemas reales que se están volviendo sencillamente críticos. Vuelvo a insistir, duplicar el gasto en salud. Estamos hablando que el gasto en salud es cerca de un cuarto del presupuesto nacional. Son del orden de 25.000 millones de dólares al año. Es una cifra sideral. ¿Y el Van Buren no tiene anestesia para atender los partos? Bien. O sea, ¿de qué estamos hablando? Perfecto. Muchas gracias, Fernando, también. Un abrazo y gracias por haber estado con nosotros. Berti Marín, Mauricio Viñambres, Fernando Wilson y Eduardo Muñoz. Mucho Que esté muy bien. gusto por haber sido parte de este programa. Y a ustedes, nuestros televidentes, sigan compartiendo la programación de Clínica Horizonte. De hecho, si usted se dio cuenta, Mauricio Viñambre está contento. Ahí lo podemos apreciar. Bien. Un hombre Muchas enamorado. gracias y que esté muy bien usted Claro. y su familia. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.